Hay un término que poco a poco se ha ido ganando un espacio dentro de nuestro vocabulario cotidiano. Me refiero a la palabra falacia. Muy frecuentemente nosotros la utilizamos para señalarle a alguna persona que lo que nos está diciendo probablemente nosotros lo consideramos como algo falso. Sin embargo, este es un término que tiene otro origen y tiene otro significado igualmente. Este es un término técnico en realidad que proviene del vocabulario propio de la argumentación. Y en esta clase nosotros nos preocuparemos de estudiar diferentes aspectos de este tema. Veremos por ejemplo la definición de lo que es una falacia, estudiaremos además sus tipos y lograremos ver también algunos ejemplos que se utilizarán para poder ilustrar y explicar un poco mejor cada uno de los conceptos. Vamos a comenzar. Dentro del ámbito de la argumentación se entiende que una falacia es un argumento erróneo. En muchas ocasiones nosotros utilizamos algunas ideas que pueden a simple vista parecer perfectamente lógicas, pero que si comenzamos a profundizar un poco más nos damos cuenta que finalmente cuentan con ciertas falencias que hacen finalmente que lo que nosotros estamos planteando sea incorrecto. Y retomando el concepto que se les explicaba al principio, una falacia no necesariamente debe ser una mentira, puesto que yo perfectamente puedo construir un argumento que sea erróneo, pero sin la necesidad de tener que recurrir a información falsa. Nosotros nos enfocaremos en el estudio de estas 6 categorías de falacias, aunque cabe señalar que son muchas más, podríamos encontrar muchos más casos, pero esta selección se hace principalmente porque cumplen el criterio de que son falacias que nosotros podríamos encontrar de manera relativamente frecuente dentro de nuestra vida cotidiana. El primer tipo de falacia que estudiaremos corresponde al caso de la falacia por ataque personal. Este es un tipo de falacia que busca de una u otra manera invalidar, no al argumento que ha planteado el emisor, sino que en realidad al emisor mismo, a las características que puede tener este emisor. Les voy a mencionar un ejemplo. Ha ocurrido en muchas ocasiones que nosotros nos encontremos en alguna especie de discusión política, donde hay diferentes personas que se encuentran planteando sus ideas, ustedes tienen una postura propia también, y extrañamente cuando ustedes plantean esa postura propia, la otra persona a la cual ustedes están intentando convencer, los ataca a ustedes y no a la idea que ustedes están planteando. Intentan invalidar al emisor y no intentan invalidar el argumento que está planteando aquella persona. Si dentro del contexto de aquella discusión política ustedes plantean su opinión y por ejemplo llega otra persona y les dice usted es muy chico para opinar sobre política, entonces lo que estaría haciendo esa persona sería justamente caer dentro de la falacia de ataque personal, puesto que si se dan cuenta no estaría criticando la postura que ustedes tienen, sino que en realidad estaría criticándolos a ustedes mismos por la edad que tienen. No invalida al argumento, sino que intenta invalidar a la persona que lo está presentando. Y por cierto, el caso que les acabo de mencionar también nos sirve para ejemplificar una de las características que yo les había mencionado en un principio con respecto a las falacias, el hecho de que no necesariamente las falacias van a estar basadas en información falsa. En el caso que revisábamos recién, podíamos ver que esta persona los criticaba por tener una cierta edad. Y que si se dan cuenta puede que sea efectivo, puede que sea verdad, puede que ustedes sean jóvenes aún, pero eso no significa que la idea que ustedes hayan planteado finalmente haya sido incorrecta. Bien, y el segundo tipo de falacia que estudiaremos corresponde a la falacia de apelación a la popularidad. Este es un tipo de falacia cuyo mecanismo consiste en que hay una idea y se intenta argumentar que esa idea es válida, que esa idea es correcta a partir del hecho de que hay muchas personas que se encuentran apoyándola. Fíjense en el siguiente ejemplo. Cada día hay más personas que piensan que la Tierra es plana, por lo tanto, eso debe ser verdad. Bueno, el error argumentativo que nosotros encontramos en esta ocasión es intentar validar la idea de que la Tierra es plana a partir de que hay una gran cantidad de gente que se encuentra apoyando dicha idea. Nosotros sabemos ya por sentido común prácticamente que la Tierra no es plana en realidad y que por más que haya tanta gente apoyando aquella idea, eso no quiere decir que sea efectivamente así, que efectivamente la Tierra sea plana. Como una nota aparte, sí, efectivamente hay mucha gente y hay muchas organizaciones que se plantean terraplanistas, que creen que la Tierra es plana, por extraño que parezca. Pero bien, pasando a otro tema, el siguiente tipo de falacia que nosotros estudiaremos corresponde al de la generalización indebida o también conocida como la generalización apresurada. Este tipo de falacia nosotros lo podemos considerar como una versión incorrecta de un razonamiento que estuvimos estudiando en clases anteriores que corresponde al razonamiento por generalización, donde veíamos que se utilizaba
una gran cantidad de casos a los cuales nosotros le buscábamos algún elemento en común para finalmente llegar a establecer una conclusión general que lograra explicar todos estos casos. ¿Y cómo es que se produce una generalización indebida? La generalización indebida pasa cuando nosotros tomamos una cantidad insuficiente de casos, vemos sus características y luego extendemos esas características a todo un grupo completo para que finalmente nosotros lleguemos a una conclusión, pero esa conclusión necesariamente va a ser errónea porque no va a considerar las características de todos los casos que se estaban mencionando. Un ejemplo de esto ustedes lo pueden encontrar en esta imagen, donde pueden ver que hay una persona que plantea que hay una plaga de ovejas negras y como pueden ver la mayor parte de las ovejas que se encuentran ahí en realidad son blancas. Hay solamente una oveja que es una oveja negra. Entonces, como pueden ver, lo que se hizo en este caso, se tomó la característica de solamente una oveja, la oveja negra, pero esa característica se hizo presente posteriormente en todo el resto del grupo. Ahí lo que se hizo fue generalizar apresuradamente o generalizar indebidamente. A partir de solamente las características de un caso, de una oveja, se caracterizó a todo el resto del grupo. Cabe señalar que esta es una falacia que puede resultar potencialmente peligrosa dentro de nuestra vida social, considerando que en muchas ocasiones podría conducir incluso a la discriminación. Posiblemente en algún momento ustedes han escuchado alguna afirmación como que, por ejemplo, los inmigrantes vienen todos a robar a nuestro país. Y efectivamente, es cierto que en ciertas ocasiones ha ocurrido que algunas personas extranjeras han cometido algún delito estando en nuestro territorio. Sin embargo, lo que nosotros no debemos hacer es estigmatizar a un grupo completo a partir de casos que son minoritarios en realidad y que no representan a la totalidad de la población inmigrante que vive en nuestro país. Al igual que en el caso de falacia que nosotros estudiábamos anteriormente, la que nosotros estudiaremos en este momento también corresponde a un tipo de falacia que nace a partir de un razonamiento lógico, pero que está mal planteado. En este caso me refiero a la falacia por causa falsa. Si nosotros retrocedemos en el tiempo hasta el momento en que estudiamos los argumentos lógicos racionales, una de las categorías que vimos correspondía a la del razonamiento por causa. ¿En qué consistía? Nosotros veíamos que se lograba establecer una relación entre dos ideas y esta relación tenía una lógica de causa y efecto. Pero ahora, ¿cómo es que nace una falacia de causa falsa? Esto ocurre en el momento en que nosotros intentamos relacionar dos ideas según una lógica de causa y efecto, pero finalmente nosotros nos vamos a dar cuenta de que en realidad la relación que termina ocurriendo entre ambas ideas no resulta lógica, no resulta coherente. Examinemos un ejemplo. Si una persona les dijera a ustedes: siempre que salgo sin chaqueta se nubla y comienza a hacer frío, así que ahora saldré solamente con polera para que haga calor. Esa persona estaría cayendo en el error de creer que el hecho de salir con o sin chaqueta va a tener posteriormente alguna influencia en el clima. Nosotros obviamente sabemos que no es así, sabemos que no existe una relación lógica de causa y efecto entre una cosa y otra. ¿Cuál es el punto que tenemos que tomar en consideración acá? Que no necesariamente porque un hecho haya ocurrido antes de otro quiere decir que ese primer hecho haya causado al otro. Posiblemente están ubicados en una línea temporal donde ocurrió un hecho, ocurrió otro, pero entre ellos no existe esa relación de causa y efecto. Como un dato curioso, ¿dónde podemos encontrar frecuentemente la falacia por causa falsa? La podemos ver, por ejemplo, cada vez que una persona intenta justificarnos una superstición. Por ejemplo, si quiebras un espejo vas a tener 7 años de mala suerte. Si se dan cuenta, entre el hecho de romper un espejo y el hecho de que una persona tenga posteriormente mala suerte y que le haya ocurrido algo malo, no hay absolutamente ninguna relación lógica en ese sentido. En ese caso, para explicar la mala suerte o esa mala experiencia que haya tenido alguna persona, conviene más revisar alguna otra causa que sí podamos decir que está relacionada lógicamente y no atribuir esa mala experiencia a la rotura de un espejo. Y en el siguiente caso de falacias que nosotros vamos a estudiar, veremos el que corresponde a la falsa analogía. Al igual que las otras dos categorías que nosotros ya hemos estudiado previamente, este es un caso donde nosotros nuevamente veremos que se está aplicando de manera incorrecta un razonamiento que ya se estudió antes. En este caso es el razonamiento por analogía, aplicado incorrectamente obviamente. Primero expliquemos cuándo una analogía es correcta. Según lo que habíamos estudiado, una analogía consistía en establecer una comparación entre dos elementos y a partir
de la comparación de las características que tenían ellos, cuando nosotros lográbamos encontrar características en común, finalmente lográbamos establecer una conclusión común que permitiera explicar ambos casos. Pero ahora, en el caso de la falacia por falsa analogía, nosotros nos vamos a dar cuenta que los elementos que se están intentando comparar, a pesar de que se están intentando presentar como semejantes, como elementos parecidos, como elementos que tienen características en común, en realidad no las tienen. Pero igualmente se logra extraer una conclusión. La conclusión que se intenta extraer de estos dos elementos en realidad va a resultar incorrecta por el hecho de que si no hay semejanzas entre ellos, nosotros no podemos establecer esa conclusión en común. Bueno, el ejemplo que voy a señalar a continuación, lamentablemente debo señalar que yo en algún momento también lo he cometido. Un poco de contexto. Estamos en una sala de clases, el profesor está explicando algunos contenidos y hay un alumno que levanta la mano para señalar que no comprendió. Entonces el profesor, un poco ofuscado, le dice: pero si este concepto es tan fácil, yo ayer lo repasé, lo estudié, lo entendí de inmediato, ¿cómo no lo vas a entender tú? Lo incorrecto que está haciendo el profesor en ese caso es establecer justamente una falsa analogía entre él y el alumno. Ahí tenemos los dos casos. ¿Qué es lo que intenta hacer el profesor? Intenta poner en el mismo nivel al profesor y al alumno, cuando en realidad no es así. Necesariamente un profesor va a tener mucha más experiencia que el alumno. Ya tiene estudios universitarios, ya ha estudiado el tema, ya es familiar con él. En cambio, el alumno no necesariamente va a estar familiarizado con el tema, posiblemente lo está conociendo por primera vez. Pero dentro de la cabeza de ese profesor, lo que ocurre es que está poniéndolos a los dos, como les decía, dentro del mismo nivel. Siendo que en realidad las características que tienen ambas personas en este caso son diferentes. Y por lo tanto, el hecho de entender el contenido que se está explicando obviamente le va a resultar fácil al profesor, pero le va a resultar un poco más difícil al estudiante. Y entonces por esa razón nosotros no podemos llegar a la conclusión común de decir que cualquier persona podría entender ese contenido. En realidad no puede ocurrir así de esta forma, puesto que en este caso, como vemos, los dos elementos que se están intentando comparar, profesor y estudiante, son diferentes. La analogía resulta finalmente falsa. Y finalmente, el último tipo de falacia que estudiaremos corresponde al de la falacia por falsa autoridad. Nuevamente, si recordamos los casos que veíamos anteriormente en los argumentos lógico-racionales, había uno de ellos que era conocido como el uso de criterio de autoridad, que era básicamente recurrir a algún especialista, algún experto en un determinado tema para poder apoyar la postura que nosotros estábamos presentando. La versión incorrecta o falacia, ya podemos decirle, de falsa autoridad ocurre cuando nosotros intentamos apoyar nuestro punto de vista, pero ahora ya recurriendo a una persona que no es un experto, no es un especialista, no es una institución destacada dentro del plano que nosotros queremos argumentar. Para este ejemplo me basé en un caso tristemente ocurrido en el contexto que estamos viviendo nosotros ahora del coronavirus, no aquí en Chile, sino aquí en Estados Unidos. Hace un par de semanas, el presidente Donald Trump, en una de sus intervenciones en prensa, dio unas declaraciones donde él estableció que sería bueno que la gente tomara cloro para poder limpiarse en el interior y así de esa forma poder prevenir los contagios por el coronavirus. Entonces, una cantidad considerable de personas tuvo el siguiente razonamiento. Dijo: si lo está planteando nuestro presidente Donald Trump, entonces debe ser correcto. Si yo tomo cloro, yo podré prevenir el coronavirus. Y lamentablemente hubo una gran cantidad de personas que finalmente resultaron intoxicadas por el hecho de que, por seguir el consejo de una persona que ellos consideraron una autoridad en salud, en este caso, finalmente terminaron consumiendo cloro, por increíble que suene. Principalmente el error que se presentó en este caso fue confiar en la opinión de una persona que no es un especialista en salud. Y además de esto, obviamente, también el hecho de que se fue ya en contra de cualquier noción de salud que nosotros tengamos, que es el hecho que sabemos efectivamente que el cloro no es una sustancia que debe ser consumida. Lo correcto en este caso habría sido seguir las indicaciones de personas especialistas en salud, de instituciones expertas en el tema. Como un dato que se puede agregar con respecto a aquel caso, posteriormente efectivamente tuvieron que salir médicos, tuvieron que salir también algunas instituciones a decir que lo que había planteado el presidente Donald Trump era falso y peligroso. Muy bien, chicos y chicas, aquí llegamos al final de esta clase. Espero que les haya resultado provechoso también.
pero antes de que finalicemos, quiero dejarles un dato. Si les interesa este tema de las falacias y desean profundizar un poco más en el tema, hay un muy buen libro que ustedes pueden revisar. Este se llama Un libro ilustrado de malos argumentos, de Ali Al-Mosawi, y es un libro que de una manera muy didáctica y a través de dibujos, y resulta incluso bastante divertido en realidad, comienza a explicar diferentes tipos de falacias donde ustedes podrán encontrar las que nosotros revisamos ahora en esta clase, más una colección bien interesante. Si les interesa revisar este libro, está disponible gratuitamente en internet en el link que les voy a dejar abajo en la descripción. Eso es todo por hoy, espero que se encuentren bien y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.